Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde Sevilla, la ciudad del azar y los naranjos. Y yo soy Diego Oropesa desde el complejo arqueológico de Pachacamac. Y en esta ocasión les traemos un Blue Lagoon, Jim Jones y el suicidio colectivo más grande de la historia. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más sórdidos e impactantes y que curiosamente ocurrió en Sudamérica. Y en un país que a veces no somos conscientes que está en Sudamérica, pero sí, está. Sí, es de los excluidos, ¿no? Justo estamos hablando de Guyana, aunque todas las personas, casi todas las personas que se vieron involucradas eran de Estados Unidos. Llegaron a este país que se encuentra pues al norte de Sudamérica, justo cerca de Venezuela. Encima de Brasil, para que se ubiquen. Exacto. Junto con Guayana Francesa y Surinam, que son los otros dos olvidados. Exactamente, ya estamos ubicados geográficamente. Sí. Ya, pero ¿qué es lo que pasó y qué hace esta historia tan especial? Pues básicamente el reguero de cuerpos en los que se convirtió esta tierra lejana y desconocida, en la cual más de 900 personas vieron su final a causa de un pastor pentecostés con mucho carisma y con graves problemas mentales aparentemente, porque convenció a todas estas personas, incluyendo a tanto ellos como sus niños, de cometer el suicidio colectivo más grande de la historia. Así es. Ni siquiera cuando hablamos, por ejemplo, de Hitler, cuando se dio cuenta que iba a ser encontrado, ¿te acuerdas? Y también la gente que lo seguía se comenzó a suicidar porque sabían lo que iba a venir. Creo que no llegan a este número, ¿no? Claro, o sea, aquí lo más impactante de este caso, o sea, es como que ya estamos adelantando el final, pero es porque el final es la historia y lo que abre todas las interrogantes, ¿no? O sea, ¿qué nivel de carisma, de convencimiento, de endiosamiento existe esa palabra pudo haber tenido este hombre para casi llegando a los años 80 convencer a más de 900 personas de tomar una bebida letal? Y ellos sabían que era letal. Bueno, también vamos a ir analizando si realmente se lo tomaron voluntariamente o bajo qué circunstancias. Lo vamos a ir revisando. Sí, pero justamente para iniciar este capítulo y ya habernos situado, uno, geográficamente, y dos, ya sabemos que ha habido un suicidio colectivo en un lugar de hecho llamado Jonestown por justamente nuestro protagonista de este capítulo, Jim Jones. Hay que entender un poco a su protagonista, precisamente. Hay que entender un poco quién era Jim Jones, sus orígenes y cómo es que llegó hasta Guyana con tanta gente y cómo es que los llevó a este trágico final, ¿no? ¿Quién era Jim Jones? Jim Jones era una persona de Indianápolis, si no me equivoco, que, como dijo Diego, tenía muchísimo carisma. Desde pequeño se dice que no era bueno en los deportes, pero era bueno formando equipos. Era un líder nato por naturaleza. Y también era alguien que podía convencerte de hacer muchísimas cosas. O sea, era un buen vendedor, ¿sabes? Y él nació en 1931. Mencionamos el año porque es un año en el que el problema racial en Estados Unidos estaba bastante fuerte. Aún hay racismo en el mundo, es decir, que no es tapar el sol con un dedo, pero hablamos de esas épocas en las que habían, por ejemplo, iglesias para personas de color, negros, y habían iglesias para blancos. Entonces era un problema bastante duro. Y es ahí, en este contexto histórico en el que crece Jim Jones. Jim Jones era una persona de raza blanca, era una persona que vivía con la madre y el padre. El padre vivía del subsidio, ¿no, Diego? Así es. El padre era un militar veterano de guerra. Exactamente. Y la madre, pues tampoco era como que le prestara mucha atención al niño. Claro, pero algo que sí influyó mucho de su madre
fue que ella fue la que lo orientó o lo dirigió hacia todo este vínculo religioso, Ujú. porque ella era una devota miembro de la iglesia Discípulos de Cristo, Ah, mira. que era una denominación protestante y liberal. Ah, Y desde caramba. muy joven él se vio involucrado pues con todas estas reuniones y mostró mucho interés, no solamente en la religión, sino en cuestiones sociales, porque hablaba con otras personas mayores que él, se demostró tener mucho carisma y se fue involucrando en estas actividades, tanto con la iglesia como con la comunidad. Se dice que era un lector bastante ávido y que estudiaba la Biblia con bastante entusiasmo, ¿no? Al menos de pequeño. La verdad es que conforme vamos a ir avanzando en la historia, vamos a ver que Jim Jones no, o sea, tenía hasta vocación de servicio, o sea, Ujú. tú dices, ¿cómo llegó a hacer lo que hizo? Así es, porque, o sea, bien mencionaste que, o sea, en él influyó bastante todo este tema de la discriminación racial, de la que él fue testigo. Y da la impresión de que, al menos de adolescente, él sí tenía esta noción de justicia social y de igualdad. Y mostró pues todos estos rasgos de carisma, de oratoria, y era bastante claro que pronto se convertiría en un joven líder dentro de la iglesia. Él dirigía grupos de jóvenes, participaba en eventos comunitarios, estudió a varios líderes religiosos y filosóficos, incluyendo a Mahatma Gandhi y, curiosamente, Adolf Hitler. Ahí ya Y lo empezamos a ver mencionamos, las primeras señales de alerta. red flags. Primera red flag de que tu líder de iglesia quizá no sea el mejor ejemplo a seguir. Primera red flag ahí que estudió a Adolf Hitler. Claro, pero es bien curioso que estudia a Gandhi y a Hitler, ¿no? A la Es vez. que Sí, pero lo curioso de esto es que justo de aquí es que empieza a estudiar todas estas técnicas de persuasión, incluso el control mental utilizado, ah, mira tú. y trata de incorporar estas técnicas a su propia forma de liderazgo. O sea, aquí ya empezamos a ver ciertos paralelismos con este dictador. Red flag. Ajá. Ahora, antes de que se nos olvide, tú hablas de que él trabajaba en la iglesia y que predicaba. Es importante también decir, lo que hemos comentado también sobre el racismo, es importante decir que él, la mayor parte de la gente que lo seguía era justamente de raza negra, porque él se dice que buscó en todo el pueblo donde él vivía como la iglesia en la que él calzara mejor, Y esto. y él terminó acercándose a una iglesia para gente negra porque decía que ahí se sentía diferente, que se sentía la misa como una fiesta, la gente entraba, llegaba, cantaba, bailaba y adoraba a Dios, no como en las iglesias de blancos, como él decía, sino porque en la iglesia de blancos se sentía como que la gente iba porque tenía que estar ahí como una obligación, pero en la iglesia de negros no. Ujú, Él se acerca a esa iglesia y es donde lo reciben con los brazos abiertos y ujú. es ahí donde comienza esta investigación que estás mencionando, ¿no? Además, Jones durante un tiempo estudió en la Universidad de Indiana y ahí estudió tanto educación como psicología. Mira tú. Entonces, y ahí vamos viendo que se va empezando a armar su perfil, pero dejó la universidad antes de completar su grado. Ah, Y a lo largo de los años se sumergió también en el estudio de la hipnosis, control mental y técnicas de persuasión. Entonces, él ya se veía a sí mismo como un gran líder, como alguien a la altura de los más grandes de la historia. Y él mismo se lo creía, ¿no? claro. Bueno, para poder hacerle creer a la demás gente que es o que eres algo, tienes que primero creértelo tú, ¿no? Así es. Y a raíz de todo esto es que comienza el templo del pueblo, ¿no? Que tuvo sus orígenes desde muy temprano con estas pequeñas comunidades que él fue formando su propio grupo religioso a su manera, al menos según la perspectiva de lo que él creía que tenía que ser religioso, entregado por completo al servicio, y aunque él veía que cualquier método era válido con tal de alcanzarlo. Claro. Además, bueno, ya cuando él tenía el templo del pueblo, ya era un hombre casado, se había casado con Marceline, se llamaba su esposa,
que de hecho la había conocido durante el servicio que él brindó en un hospital, porque él trabajó durante un tiempo como ayudante en un hospital. Por eso les mencionábamos que él tenía un sentido de vocación de ayuda, ¿no? Al inicio de todo esto. Ujú. Y bueno, la mujer también trabajaba con él, de alguna forma era como su brazo derecho y tal, pero, pero ya después de un tiempo la misma mujer comienza a ver algunas red flags más claras. Y bueno, para esto el templo del pueblo, un suspiro porque de verdad es una historia tan dura, porque te quedas pensando en muchas cosas, ¿sabes? Para esto el templo del pueblo comienza a crecer muchísimo y ya el lugar que ellos tenían comienza a llegar muchísima gente y ya se comienza a quedar pequeño. Ujú. Entonces, dice, Jim Jones piensa, ¿cómo hago para conseguir un lugar más grande, una iglesia más grande? Pero no les puedo pedir a esta gente que colabore porque realmente ellos no vienen de familias adineradas. Ellos, la mayoría eran gente pobre, ¿no? Gente de escasos recursos, gente que lo seguía de justamente de este pueblo, ¿no? Ujú. Y entonces dice, vale, bueno, ¿qué hago? Me mudo a California, que es donde voy a conseguir más gente, voy a conseguir gente con mayores recursos, a los cuales sí les puedo pedir que me den dinero para ir haciendo crecer esta iglesia, ¿no? Así es. Entonces, claro, porque como dijiste, él formó su propia iglesia, Ujú. donde podían decir lo que se le saliera Ujú. de por ahí. Claro, aparte que él iba prometiendo desde ya una utopía, o sea, él iba dando, como habían estudiado tanto psicología como filosofía, él tenía en mente cómo tenía que ser para él una utopía religiosa, o sea, que esté basado en el servicio a Dios, Sí, pero, o sea, según desde su perspectiva, ¿no? personal, sí. Y por eso es que poco a poco fue proyectándose a expandirse y crear como que una pequeña ciudad donde él sea líder y que todas las personas sean miembros de su comunidad. Claro, a ver, él fue pasito a pasito, suave, suavecito, como Luis Fonsi, pero Ujú. cuando Indianápolis le quedó pequeña, pasó a California, y cuando California le quedó pequeña, buscó algo más donde instaurar justamente esto que dices, ¿no? Su tierra prometida. Ujú. En California comenzó con los milagros, que es algo que realmente también llama la atención de este caso de Jim Jones. Jim Jones decía que él podía curar y la gente creía que él era una persona que era capaz de realizar milagros y de curar. Primero empezó curando migrañas, luego llegó a curar hasta el cáncer, ¿sabes? Claro, eso es lo que dicen. Claro, claro, o sea, no lo curó, Ujú. pero era hasta los rumores, la mejor publicidad es la de boca en Ujú. boca, hasta eso decían que Jim Jones curaba el cáncer. Entonces, pero todo era un performance, porque A mí no me extrañaría, uh-huh, no me extrañaría que sea gente contratada por él eso, para hacerse pasar por curados, porque de ya hecho, habíamos así fue. visto que él había estudiado mucho lo que era la manipulación. Sí, no, de hecho así fue, porque luego hay gente que escapó de este suicidio colectivo, que ha prestado declaración y que de hecho ha comentado muchas de las artimañas que usaba Jim Jones para hacer estos milagros, entre comillas, que él presentaba a la gente, que justamente acá hay un dicho que dices, dale al pueblo lo que pide, ¿no? Pan Ujú. y circo. Entonces, Ujú. justamente para darle circo a la gente, es que él tenía muchas artimañas y la gente que ha logrado escapar comenta algunas. Por ejemplo, lo que decías tú, personas contratadas, eran personas que venían con él de Indianápolis, de la iglesia original, que estaban metidas dentro del público de la nueva iglesia, de la nueva gente que él quería captar, en el que decían, cuando Jim Jones pedía a algún voluntario que quiera que ser sanado por la mano de tal, pues ellos estaban entrenados para levantar la mano. Muchos. Entonces así no parecía que fuera el único, ¿no? Entonces Jim Jones decía, oh, vale, tú, perfecto. Venía el man y él lo sanaba milagrosamente. Oh, ya no tengo migraña. Entonces, pero mira, incluso lo de mercadotecnia y todo esto también lo utilizó, porque había una táctica que ya luego, como te digo, que comenzó a evolucionar esto de pasar de solo migrañas a curar el cáncer, es que
cuando llegaba la gente a la prédica, al rezo, a esto que hacía, llenaba formularios con sus direcciones, tal, para que luego él les mandara información sobre lo que estaba haciendo la iglesia del pueblo, sobre qué milagros había realizado, ¿sabes? O sea, al más puro y duro... Es su boletín. Exacto, al más puro y duro modelo de Saga Falabella, de Mercadona, ¿sabes? Así de, toma tu publicidad. Él ya tenía sus newsletters, su suscripción. Su suscripción, exactamente. Entonces, al más puro estilo de esto, él hacía eso, pero a la vez le servía para que durante las prédicas él agarraba algunos de los nombres que estaban así en papelitos y decía, la mano de Dios me va a guiar. ¿Y qué sacaba? Sacaba uno de los nombres del papelito, del bolso y comenzaba a gritar nombres de la gente y qué sé yo, pues no, Diego Oropesa llamaba. Y tú te acercabas y para eso decía, él como que tú sufres de cáncer y tú no lo sabes, pero no te preocupes porque Dios me ha mandado a mí para salvarte. Y para esto, te juro, y para esto, ¿qué hacía? La enfermera, tenía una enfermera ahí de la iglesia del pueblo que se acercaba y venía con un pañuelo, supuestamente para iniciar el proceso de cura. ¿Y sabes lo que tenía dentro del pañuelo? Uh-huh. Tenía un pedacito así, chiquito, de hígado de pollo. Ya. Entonces, cuando supuestamente te estaba empezando a limpiar, dejaba caer el hígado de pollo dentro de tu garganta y tú como que te asustas y comienzas a toser, ¿sabes? ¿Qué mierda? ¿Sabes? Y comenzaban a toser la gente y la enfermera gritaba, escúpelo aquí en mi mano. Y Jim Jones comenzaba, es el cáncer, bota el cáncer, saca el cáncer, ¿sabes? Y cuando ya escupías el hígado de pollo decía, es el cáncer que ha abandonado tu cuerpo, gracias a, ¿sabes? Entonces, esa era una de las tácticas también. ¡Hala! Que era todo un show. O sea... Claro, era un gran performance, era The Greatest Showman, como la película. Mira, además, ¿te acuerdas tú de este man que salía y que gritaba, para de sufrir? ¿Te acuerdas? Sí. Ese se quedó chiquito al lado de Jim Jones. Sí, pues. Y han habido otros estafadores también, así ya, bueno, eso ya se hablará en otra ocasión, pero... Sí. Para no salirnos de Jim Jones, porque acá hay bastante juguito, hay bastante. Aún no hemos llegado a Youngstown. Sí, aún no hemos llegado, estamos en el origen, y aún estamos en California, pero es para que puedan ver cómo alguien que viene de abajo, que su papá vivía de un subsidio, logra tener un propio pueblo en un país. Su apellido, Johnstown. O sea, ¿cómo lo logró? Estudiando a Hitler. Ya saben, estudian a Hitler, no mentira. Ya saben, métanle hígado de pollo a la gente, no mentira. Entonces, a ver. Es un pinche consejo más culero. Ya sé. Bueno, a ver, estos tips no están siendo buenos. Sigamos. Por ejemplo, también, ¿qué pasa? Que Jim Jones Jim Jones tenía una mente empresarial, o sea, Shark Tank lo estaba buscando y él no sabía, ¿sabes? Él tenía una mente de tiburón, porque dice, ok, ya conseguí darle circo a la gente, ya la gente comenzaba a donar porque veían estos milagros, ya la gente comenzaba a unirse, la iglesia comenzaba a crecer, y ya no solo con gente de escasos recursos, sino con gente que tenía una capacidad adquisitiva bastante grande, y que comienza a darle dinero. Entonces, incluso Jim Jones se convierte en el mejor amigo que un microempresario de California podría tener. ¿Por qué? Porque ves que hablábamos de esto de racismo. Jim Jones se hace amigo de empresarios y había lugares en los que no se permitía entrar a gente de color, ¿sabes? Y él iba con su gente, con su you know, nigga, my brother, ¿sabes? Iba, he hecho los gestos y todo. Bueno, iba así como que, ¿sabes? Y con toda la onda. Y la gente, comitiva. Claro, y la gente, los dueños le decían como que, mira, por ti no tenemos problema, pero ellos se tienen que ir. Y él los convencía y les decía, mira, si tú los dejas entrar, yo te prometo que tu negocio va a crecer, no 2 veces más, sino 10, 20, y vas a ganar muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, bueno, vale, a ver, que entren. Y entonces, ¿qué hacía Jim Jones? Era como un intermediario. Él les decía, tú me dejas entrar a esta gente y tu negocio crece. Y él iba con la gente de color y les decía, ¿saben qué?
en tal lugar aceptan gente de color y no hay ningún problema racial, porque esa persona es de la iglesia, esa persona es de la iglesia del pueblo, y esa persona está viviendo parte de lo que nosotros estamos buscando, de ese paraíso soñado. Entonces la gente iba, y efectivamente el negocio crecía. Entonces los empresarios... Engañaba ambas partes. Claro, exacto. Entonces los empresarios decían, mira, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo has hecho para que tu negocio crezca? Mira, si tú te haces amigo de Jim Jones y colaboras con la iglesia del pueblo, tu negocio crece así como la espuma. Y todos los negocios comenzaron a unirse. Y son negocios que ganaban quizás al inicio muy poco, comenzaron a facturar muchísimo más. Y esos negocios se convirtieron ¿en qué? En sponsors, en auspiciadores para la iglesia del pueblo. Y así Jim Jones fue haciendo crecer más su chanchito, pues su alcancía, ¿sabes? Claro. Imagínate. Imagínate. Antes de pasar a lo de Jonestown, ¿hay algún punto más que quieras repasar? Bueno, él dice que un montón de proyectos, de programas de ayuda, como mandar a la gente a la universidad, gente que no tenía plata. Esto de los negocios y creo que nada más realmente, ¿no? Y ya luego, bueno, tú ya nos comentabas un poco de que él tenía una paranoia, ¿no? Que siempre lo perseguían. Claro, y es que lo que pasa es que con todo lo que hemos mencionado, o sea, él se había convertido prácticamente en un personaje político. Sí, totalmente. Y había llamado pues la atención ya de las autoridades, y entonces él ya empezaba a prever esto, empezaba a ver las primeras señales, y sabía que no le iba a quedar mucho tiempo hasta que empiece a ser escudriñado y decide buscar un nuevo destino para instalar el templo del pueblo. Y es así, sí, buscaba prácticamente un paraíso fiscal donde uno que estuviera lejos de las garras y de la visión de las autoridades de Estados Unidos, y también por un tema de impuestos y tributos, porque él lo que quería ya tenía el dinero para adquirir un terreno y probar su utopía, ¿no? Y así es como decide mudar a toda su congregación a Guyana, que ya habíamos mencionado dónde queda, y dentro de Guyana compra pues unos terrenos y los nombra como Jonestown, o como el pueblo de Jones. ¿Narcisismo dónde? Sí, y es que ahí al menos ya veía saciados, o sea, todo el tema de su paranoia. Sí, total. Bueno, aparte de la paranoia de Jim Jones, también estaba alimentada por el consumo de drogas. Dentro de sus seguidores había gente que podía proporcionarle no solo drogas puras y duras, sino también fármacos medicados, que se vendían solo con receta médica, y de los cuales él abusaba. Por eso si nosotros buscamos fotos de Jim Jones, vamos a ver que él siempre sale con gafas de sol, con lentes de sol. Y es porque ya se notaba en su cara, ya se notaba en sus ojos, los ojos enrojecidos y todo, por el abuso de las drogas. Entonces, no solo era parte de su paranoia por todo lo que él hacía, sino también por el consumo de narcóticos, bueno, de drogas, ¿no? Sí. En sus primeros días, el nuevo pueblo de Jonestown parecía verse bastante prometedor y la gente era feliz. Cantaban. Porque, o sea, les hacía convencer de que al fin habían llegado pues a la tierra prometida, de que iba a ser el lugar como que donde sus habitantes eran los que se iban a salvar, porque iba a venir el fin del mundo y que ellos se iban a salvar. Ay, Dios mío. Sí, y entonces la gente pues estaba feliz, construye sus casitas, ellos estaban ahí, familias enteras, esposos con sus hijos, y hasta que poco a poco todo este velo de felicidad que los invadía al inicio pues tenía que caer, porque obviamente él no podía dirigir autoritariamente a un pueblo sin mantener controlada a su gente, ¿no? Entonces es cuando empieza el lado oscuro de Jonestown, que empezó muy pronto, de hecho. Sí, limitando las comunicaciones, controlando el correo y empezando a obligar a las personas a trabajar por jornadas de 14 a 16 horas seguidas
y haciéndole escuchar en largas sermones de varias horas. Sí, sí, hasta la madrugada los tenía escuchando sus sermones. Sí. Oye, pero ahora que lo mencionas, antes de que se vayan a Johnstown ya habían banderas rojas porque recuerdo en algún punto que él les comenzó a prohibir a la gente como de que, oye, ¿por qué te vas a ir al cine si con esa plata podrías ayudar a la iglesia? Mire, la gente no se daba cuenta. Ujú. Y ese no vayas al cine se convirtió en, ya estás viviendo en mi pueblo Johnstown y no puedes ni siquiera recibir correo sin que yo lo revise. Y como yo lo reviso, casi ningún correo era autorizado, pues, porque decía, ah, bueno, no, no llega, no llegó. Claro, es que mucho del correo eran cartas de la familia pidiendo que regresen o que reaccionen o incluso hasta amenazando con iniciar acciones para traer de regreso a su gente, ¿no? Claro, porque había ni, bueno, habían jóvenes, adolescentes, había de todo. Así es. Había familias enteras, entonces, y justo eso es uno de las razones por las que luego vamos a ver que inicia el declive más grande de Johnstown, ¿no? Y que termina con lo del suicidio. La preocupación de la familia de fuera, ¿no? Ujú. Por sus familiares que estaban en Johnstown. Claro. Tengamos en cuenta que él ya había instaurado prácticamente una pequeña dictadura en este pueblo, tenía hasta sus propias fuerzas armadas, por así decirlo, o sea, personas armadas que controlaran que las personas no escaparan, que cumplieran sus trabajos, abusaba física y psicológicamente de las personas, de tal manera en que todas las personas lo vieran a él como su único salvador y su única esperanza, ¿no? Entonces dependían totalmente de él. Era una vigilancia constante, restricciones extremas y prácticamente controlaba todos los aspectos de la vida de sus seguidores, ¿no? Ya ven que decíamos que él tenía paranoia, pues esa paranoia trataba de transmitírsela a las personas que vivían en Johnstown, de manera tal que les decía como que van a venir, tienen que prepararse para esta guerra, van a venir por nosotros, pero ustedes van a estar protegidos aquí porque están conmigo y yo soy su salvador y tal, ¿no? Entonces les metía esa paranoia y les decía el gobierno nos está buscando, el gobierno que no sé qué. Entonces esa paranoia la tenía. Y aparte, como tú dices, ya había instaurado una pequeña, gran dictadura en la que incluso él se había saltado una de las normas, y esto también es interesante de contarlo, porque se había saltado él una de sus propias normas, que era lo de las relaciones extramatrimoniales, es decir, ser infiel. Uh-huh. Él, cuando inició la iglesia, él decía que eso no estaba permitido. Sin embargo, en un punto, él le es infiel a Marceline, a su esposa, y dice, bueno, de todas maneras se van a enterar y antes de que la gente diga, ay, este hombre es un infiel y tal, mejor se lo cuento a Marceline, y le dice, o sea, la convenció de tal forma que Marceline aceptó su infidelidad. Le dijo algo así como de que, mira, lo que pasa es que tú tienes un daño en la columna y como tienes ese daño en la columna, tú no me puedes satisfacer sexualmente. Por lo que yo aún te amo y te amo a ti como mi esposa, pero como no me puedes llenar físicamente, pues me voy a acostar con esta mujer, la cual me da la parte física. Y ya, pues yo estoy completito. ¿Qué tal, concha? ¿Qué tal, concha? Entonces, él con esa idea es que logra convencer a Marceline y Marceline dice, bueno, pues sí, ¿no? Y a la iglesia, a sus creyentes, lo mismo, agarren una de estas noches en las que él hacía los sermones, les dice, Dios es bueno, que a mí no sé qué, y comienza a contarles lo que acabo de contar, e incluso señala a la mujer con la que se acostaba y le decía, yo estoy teniendo una aventura con ella, y ella me está, ¿sabes? Y es como, y lo hicieron ver, y la gente no lo vio mal, dijo, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Sí, está Uh-huh. good. No olvidemos que él manipulaba a las mujeres para que tengan relaciones sexuales con él, o sea, él prácticamente era como que el macho alfa literal de toda su congregación, o sea, él tenía control sobre todas las mujeres que tenía ahí y las tenía a su disposición. Sí, de hecho no podías tener una relación, ni acabar, ni empezar una relación en Johnstown sin la autorización de Jim Jones. Él tenía que decir, sí, 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 comienza a salir con ella, o no, no, no. Era como el todopoderoso. Sí, y tanto era su poder que, o sea, hasta podía saltarse, digamos que las normas, y no solamente, o sea, su dominio
sexual sobre las mujeres no se limitaba solamente a las mujeres solteras, sino también hasta las casadas. Eso no sabía. Habla bien. Ujú. Sí, y es que prácticamente él quería como que instaurar una especie de comunismo Ajá. en la cual como que, o sea, no había propiedad, ni siquiera en el matrimonio, era como que todos eran libres, entre comillas, siempre y cuando estén controlados por él. Todos eran libres mientras sí, siempre le dieran su tajada. Ujú. O todos eran libres mientras él lo autorizara. Claro, incluso él tenía facultades para separar a las familias. O sea, es como que ponía algunos miembros de la familia con los de esta otro y así, Él hacía y deshacía. para poder buscar la manera de controlar. Sí, sí, la verdad es que sí. Totalmente. Intimidaba, castigaba, todo. Y bueno, pero tanto abuso tenía que llamar la atención. Y es así como empiezan a llegar esto a oídos de las autoridades, ¿no? Ujú. Y es ahí cuando empieza a venirse la noche. Chan, chan, chan. Que justamente nace por la preocupación de las familias, ¿no? Así es, o sea, si bien es cierto, no había información de parte de la gente de Youngstown de regreso. Ujú. O sea, ellos no decían lo que vivían, Sí. pero era lógico que varias personas se vieran sorprendidas por la actitud de sus familiares, en quienes no era natural que desaparezcan así por así y no respondan su correspondencia. Sabían que algo malo tenía que estar pasando y sobre todo cuando se dieron cuenta que eran tantas personas las que estaban en la misma situación y creían que estaban siendo retenidos en contra de su voluntad. Ujú. Así es. Entonces, Jim Jones, que ya sabía de esto, empieza a aumentar pues su paranoia, pensando en que en cualquier momento podrían venir para deshacer todo lo que él había construido y decide poner en marcha lo que serían las noches blancas. ¿Y qué eran las noches blancas? Básicamente una especie de simulacro de lo que sería al final el suicidio colectivo masivo. Correcto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacía? Decía que ya había llegado el momento del fin del mundo y que tenían que como que ir con su creador tomando una bebida. Esa sería la prueba final. Y entonces, al final la gente tenía miedo, y él la bebía, ¿no? Entonces la gente también lo bebía y se daban cuenta de que estaban bien. Y le decía, no, como que esto solamente ha sido una prueba, tranquilos, aún no ha llegado el tiempo, pero tenía que saber que estaban preparados. Entonces ya, y esto empieza a repetirlo. E incluso les Ujú. decía como de que Sí, felicidades, sí, sí, los ¿no? felicitaba. Ah, sí. Y incluso recuerdo que en alguna de las noches blancas les decía como de que sí, muy bien hecho, y ahora ustedes los veo con mejores ojos y por eso se han ganado el día entero de Ujú. descanso, una cosa así ya. Porque los pobres trabajaban como mulas y lo único que tenían era una galleta de recompensa, una puta galleta, una vez a la semana, o sea, y los tenía ahí y ya. Sí, pues, Entonces qué desgraciado. los hacía, Dios mío, era un desgraciado. Ujú. Y bueno, eh, así fue repitiendo esto de tal manera en que se volvió algo, al menos durante ese tiempo más o menos normal, las noches en blanco, perdón, las noches blancas, donde hacían como que una especie de prueba para ver si la gente estaba dispuesta a hacerlo, ¿no? Hasta que al final les llegó la noche. Y esto tiene un nombre. Se trata del congresista Leo J. Ryan, o bueno, Leo Ryan, que desempeñó un papel crucial en todo esto. En noviembre de 1978, Ryan lideró una delegación que viajó a Guyana para investigar las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos en la comunidad agrícola de Youngstown, que es donde estaba el Templo del Pueblo. Y Ryan, como miembro del Congreso, estaba preocupado por todos estos informes de que los seguidores estaban siendo retenidos en contra de su voluntad y que la comunidad estaba siendo sometida a un control extremo por parte de Jim Jones. Y el 17 de noviembre, Ryan y su delegación llegan finalmente a Youngstown.
Inicialmente las cosas pues parecían pacíficas, es como que Jones se preparó para esto y hizo que todos se mostraran pues como que todo es perfecto, que todo está bonito, pero algunos de los residentes expresaron su deseo de que querían abandonar la comunidad y regresar a los Estados Unidos con el congresista y su equipo. Sin embargo, poco a poco se fueron haciendo evidentes las tensiones y preocupaciones más profundas. Y al día siguiente, el 18 de noviembre, ya la delegación se estaba preparando para partir. Varios, o sea, como que algunos de los habitantes de Jonestown le rogaron a Ryan que se los lleve con ellos, que ya no podían estar más tiempo ahí. Y así Y fue. el congresista aceptó. Sí, así fue. Él decidió llevarlos con él. Estaban yendo a su avión y Jim Jones, al darse cuenta de esto y de que si permitía de que esta gente se fuera, iban a denunciar pues todo lo que habían hecho y ya iba a ser definitivamente el fin de todo. Ordena a sus seguidores que lo sigan, ¿no? Bueno, a su guardia personal armada, ¿no? Claro, o sea, el pequeño ejército que él ya había formado. Claro, porque incluso el congresista ya había mandado un audio en el que él decía que él había venido súper preocupado a ver la situación de Jonestown, pero que se había dado cuenta que realmente la gente era feliz y que todo estaba bien y todo era tarararirara, ¿sabes? Pero esta gente que se le acercó y le dice al señor, por favor, lléveme con usted, yo ya no puedo estar aquí, fue lo que dijo, bueno, sí, vámonos, ¿no? El pobre congresista, que no, ¿cómo iba a decir que no? Uh-huh. Y al final el ejército armado de Jones lamentablemente termina con la vida de, no solo de él, sino también de todos los que querían grupo escapar. De periodistas. Así es, había periodistas y los propios miembros de la comunidad que estaban buscando escapar, ¿no? Todos murieron. Y incluso a Ryan le dispararon varias veces en la cara. Oh, Dios. Así como señal de odio. Y es curioso que este brazo armado de Jonestown se llamaba Los Ángeles. Ah, Los Ángeles Azules, para la gente de México, no mentira. Los Ángeles de Charlie, no, Los Ángeles de Jones. Pero bueno, y ahí es cuando comienza, como dices, la noche, y él les dice a la gente que ya, que eso había sido todo, que ahora sí, por culpa de... Esa era como la señal, esa era como la señal de que ya había llegado el fin del mundo. Y que ya no había vuelta atrás. Y comienza pues empieza la vigilia mortal. Y ya habían ensayado varias veces lo que tenían que hacer. Pero entonces es ahí que la gente comienzan a darse cuenta de que esta vez sí era de verdad, ¿no? Claro. O sea, como que la primera vez lo hicieron con temor, todo eso, pero ya fueron acostumbrándose. Pero sabían que esta vez definitivamente iban a morir. Claro, ya no iba a ser de mentiritas como las otras. Así es. Y hay audios muy terribles de esto. Sí. Audios muy, muy terribles de niños llorando, porque también mueren niños. Hay un audio de una mujer que cuando estaba revisando este caso escuché también una chica que hablaba de este caso, que me pareció muy buena, y puso un extracto de audios en el que hablaba Jim Jones para convencerlos, ¿no? Y como la gente gritaba y aplaudía lo que él decía, pero no llegó a poner un audio, pero lo mencionó, de una mujer mayor que decía como de que, mira, a ver, yo estoy mayor, yo me puedo morir, pero los niños, ¿por qué los niños? Déjalos ir. Y ella tratando de convencerlo, pero ya en la misma voz se le notaba que ella sabía que no lo iba a convencer, porque ella, o sea, muy, muy desgarrador, ¿sabes? Y Jones, a los que no quisieron tomarse esto, que era cianuro, ¿verdad? Uh-huh. Se los inyectó. De ahí nadie se escapa. Sí, es que, o sea, de hecho, se estima que al menos más de 80 fieles rechazaron esta orden e intentaron huir a la jungla. Y los ángeles les dispararon. Entonces fueron muy pocos los que lograron escapar. Entonces, ¿qué fue lo que Jones tenía preparado para este gran acto final retorcido? Mandó al doctor Shat, que estaba dentro de toda esta comunidad, junto a 2 enfermeras, y prepararon un barril con cianuro y jugo y Kool-Aid, y comenzaron a distribuirlo. Se dice que él estaba repartiendo esto, pero obviamente rodeado de sus guardias armados.
no le importó que la gente gritara, llorara o implorara, o que incluso los niños presintieran la muerte. Él se veía totalmente tranquilo y feliz mientras repartía las dosis de venenos en vasos o en inyecciones, ¿no? Como mencionabas. Y frases que él daba son bastante escalofriantes, como por ejemplo decía, no griten y mueran con dignidad, o te veré en la otra vida, hermano. Hagan tomar a sus hijos primero. Por fin hemos conseguido la paz. Y es curioso que él obligaba incluso a que les den primero a los hijos, ¿no? Para que puedan controlar porque sabía que quizás iba a descontrolar un poco si los adultos tomaban todo y no los niños. O sea, era todo fríamente calculado. Hubo todo un tema ahí muy sensible. Sí. Aparte, dice que cuando le daban a los niños y los niños hacían caras, él decía, pero es que no es porque esté mal, sino que el sabor es un poco desagradable, pero nada más. Uh-huh. Sí, pero o sea, creo que estamos de acuerdo en que el veneno es una forma lenta de morir, o sea, es una agonía. Y Jones no estaba dispuesto a pasar por ella, es por eso que decide acabar su vida de otra manera. De un tiro en la cabeza. Sí, hasta muriendo fue un egoísta de mí. Sí. Porque, claro, Jones no murió con veneno, Jones murió con una bala. Así es. Y al final, o sea... Y no solo él, sino también una de sus amantes. Sí. El saldo final fue de 919 cuerpos, de los cuales 276 eran de niños. Dios mío, 276. Uh-huh. Casi un tercio. Así es. O sea, ten en cuenta que llegaron a esta comunidad principalmente adultos y nuevas familias con sus hijos pequeños, y varios niños nacieron aquí. Debido también a parte de lo que habíamos comentado de cómo se daban las actividades sexuales dentro de esta congregación. Claro. No, que la armaba y desarmaba parejas como si estuviera jugando con su casita de muñecas. Sí, y las imágenes de lo que fue esto son realmente horrorosas. Lo que se encontraron cuando llegaron a este lugar. Claro, escalofriantes. Aparte que tampoco tenían una certeza exacta de cuántos cadáveres había, ¿no? Al inicio, porque ya era en la jungla, los cuerpos en descomposición. Y registros dentales tampoco es que hubieran muchos, entonces complicado. Uh-huh. Sí. Pero bueno, así es como concluye la era de una iglesia liderada por alguien con una capacidad demasiado grande de persuasión y un hambre muy grande de poder. Así es, lo que puede ser el poder en una persona desequilibrada. Exactamente. Todo poder conlleva una gran responsabilidad, amigos, y no lo lleven de esa manera, sean como el buen Spidey. Pues sí. Bueno, espero que hayan podido conocer un poco de este tema, que de hecho teníamos hace tiempo planeado grabarlo. Sí. Pero bueno. Lo llevamos planeando tres temporadas. Tres temporadas. Sí. Uh-huh. Pero bueno, al fin salió. Así que bueno, eso ha sido todo por esta semana. Los que son Patreons, no se vayan, que seguimos con la versión extendida del episodio. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast, y también estamos en TikTok, por ahí nos hemos vuelto tiktokers, así que también suscríbanse, denle like, compartan y Así es, pueden recomendarnos, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, en Google Podcasts, y hace poco hemos vinculado el Patreon con Spotify, así que si tienes vinculado tu Spotify con tu mismo correo con el que eres suscriptor a Patreon, puedes escuchar los episodios exclusivos directamente en Spotify. Así que ya saben, pero esto es exclusivo para Patreons. Ya saben. Patreons. Así que bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Vamos.